digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Te invito a que puedas declarar en este momento con todo tu corazón: construir mi vida, Señor, solamente en tu amor. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. Dios Padre, gracias por guiarnos para estar junto a ti en esta casa que has levantado para acoger a todos los que buscan el camino, la verdad y la vida a través de la palabra y el amor incondicional que tienes hacia nosotros. Gracias por esta hermosa comunidad de hermanos en Cristo, en donde personas de todas las edades se reúnen para alabarte y glorificarte a través de todos los cultos en este domingo de gracia abundante y esperanza viva. Gracias, Padre, también por tu infinita misericordia, que perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos con sinceridad y humildad, como lo hacemos en este momento, para que este culto que te entregamos llegue hasta ti, abra las puertas del cielo y llenes este lugar con tu presencia. Te damos gracias por el grupo de jóvenes y adultos que fueron a misionar a Colombia, quienes llegaron sin ningún contratiempo y están ya obrando para transmitir a los lugareños todo tu amor que tiene para ellos. Oramos para que derrame tu gracia en cada encuentro y cuides de cada uno en la salud y en el bienestar hasta volver sanos y salvos junto a nosotros. También oramos por el grupo misionero que parte este miércoles junto a nuestro pastor principal hacia Perú. Cuídalos también en todo momento y guíalos con el Espíritu Santo para que todo salga de acuerdo a tu voluntad y lleno de gracia. Oramos como siempre por nuestra Escuela Cheil de Jujuy. Obra, Señor, para que esta institución sea la herramienta necesaria para llevar el Evangelio a cada alumna y su familia, y a través de ellos se expanda a todos los lugares y confines de la Argentina y el mundo. Cuida del copastor Kim Max y su familia, quienes están haciendo una gran labor en ese lugar. Cuida la salud de todos ellos y bendice sus vidas. Lo mismo te pedimos por nuestros pastores en mérito y nuestros pastores y copastores de nuestra iglesia, quienes lo dan todo con gran esfuerzo y dedicación. Oramos por nuestro pastor principal y su señora esposa. Cuida de ellos tanto en la salud como en el bienestar de ambos. Llénalos con la fuerza y el temple necesario para afrontar todos los problemas y dificultades que se presenten, y llénalos con sabiduría para poder así cumplir con todas las tareas que le has encomendado. Él es quien nos trae en estos momentos la palabra que tú le has mostrado a través del Espíritu Santo, para que todos los que estamos en este lugar escuchemos de la misma, reflexionemos y podamos discernir para que nuestra fe se fortalezca y así podamos salir otra vez al mundo con fuerzas y esperanza para poder afrontar estos días de grandes cambios y dificultades que estamos padeciendo día tras día. Bendice, Señor, al coro Aleluya, tanto a su directora y pianista como a cada uno de los integrantes, quienes han preparado una alabanza con mucha dedicación para que lo recibas con agrado. Bendice también al grupo de alabanzas e instrumentalistas, quienes preparan la previa del culto para ir encendiendo el fuego del Espíritu Santo en este lugar. De igual manera, te pedimos bendiciones para el equipo de sonido y multimedia y para cada integrante de la iglesia que están obrando desde sus respectivos lugares. Padre, bendice a todos los presentes que han venido a buscarte en este lugar. Escucha nuestras oraciones y derrama tu gracia hoy también en la vida de cada uno de ellos. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.
Vamos a ver la palabra de hoy que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 7. Juan, capítulo 15, versículos 4 al 7. Así dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. Vemos que en la vida muchos viven aferrados
a las cosas de este mundo. Muchos dicen, si consigo esto, todo va a estar bien. Si logro hacer esto, voy a estar feliz. Si alcanzo esta meta, mi vida va a ser totalmente diferente. Pero la pregunta es, ¿realmente es así? ¿Todo se resuelve? ¿Podemos ser felices? ¿Podemos decir que hemos tenido éxito, teniendo todo lo que yo quiero tener o logrando lo que quiero lograr? Vemos que no es así. Es porque llega un momento en que todos aquellos a que nos aferramos comienza a desaparecer y también comienza a perder valores. Así es, las cosas de este mundo de por sí no son eternas, la salud se puede deteriorar de un día para otro, de repente, y a veces sin previo aviso. Otras veces las personas en quienes más confiamos cambian, no simplemente porque son malos, sino porque son pecadores y porque ellos también están pendientes de otros factores. En ocasiones llegan las dificultades económicas y no es por nuestra culpa, y muchas veces nuestros planes no salen como nosotros esperamos, porque nos damos cuenta que la vida no depende de todas las cosas que nosotros hacemos. Y así comprendemos algo muy importante: las cosas de este mundo a que nos aferramos no pueden sostenernos para siempre. Por eso la pregunta más importante de la vida es esta: ¿a qué estoy aferrado? ¿En qué estoy dependiendo? Nuestro Señor Jesucristo, quien es el dueño de la vida y ese que sabe todo, no solamente las cosas del presente, sino también las cosas del mañana, nos dice que no aferremos al éxito de este mundo, tampoco al dinero, tampoco al prestigio de este mundo, al valor de este mundo, y ni siquiera a las personas. Él nos dice que permanezcamos en Él, que vivamos con Él, unidos a Él, y que Él sea el centro de nuestra vida. ¿Qué significa realmente creer? ¿Qué significa vivir con fe? Había una joven quien contrajo viruela cuando era niña, en la época de 1940. En esa época era una enfermedad muy peligrosa, muchos perdían la vida. Esta niña, logró sobrevivir, pero las secuelas quedaron marcadas en su rostro. Y así cada vez que se veía en el espejo se preguntaba ¿por qué justo a mí? Es la pregunta que muchos de nosotros hacemos, ¿no? ¿Por qué justo a mí? ¿Tendré que vivir toda mi vida con estas cicatrices? Poco a poco perdió la confianza en sí misma y viendo esto, su mamá un día le dijo lo siguiente: hija, no te avergüences de esas cicatrices, no son cicatrices de desgracia, sino señales de la gracia de Dios. Por supuesto, la niña no comprendía lo que decía su mamá, y su mamá le dijo: ¿sabe qué? Lamentablemente, 2 amigas tuyas tuvieron la misma enfermedad, pero ellas perdieron la vida. Pero Dios quiso preservarte con vida. Así esas cicatrices no son cicatrices de vergüenza, sino es un recuerdo visible de que Dios está con vos. Por supuesto, no es fácil decir o comparar, claro, vos tenés que dar más gracia porque vos viviste y otras 2 amigas murieron. Entonces, ¿qué va a decir las mamás de esas 2
amigas de ella. Es difícil la vida, es difícil comparar, es difícil determinar, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios exactamente. Pero la cosa es que esta niña escuchó lo dicho de su mamá y comenzó a vivir otra vida. Aquellas palabras transformaron completamente la manera de que esta niña se veía las cosas de este mundo. ¿Sabe qué? Su rostro no cambió, las cicatrices no desaparecieron, pero cambió su manera de ver las cosas. Así recuperó la confianza, estudió y en esa época fue hasta los Estados Unidos a estudiar, se encontró con un hombre de fe, se casaron y esa mujer fue la esposa del pastor Han Jin-wan, que es el pastor de una de las iglesias más influyentes en Nueva York, en Queens. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le transformó su vida? No fue la desaparición de esas cicatrices, no fue el cambio de circunstancias, todo quedó igual, sino ver sus cicatrices de otra forma. Cuando tenemos fe, hasta las heridas que tenemos pueden tener un significado diferente. Las cicatrices pueden convertirse en testimonio de gracias, los fracasos pueden transformarse en aprendizajes y el sufrimiento puede llegar a ser el camino por el cual Dios derrama su bendición. Eso le pasó en la vida de José, de Moisés, de David. Por eso lo importante no es la situación en que estamos, sino si realmente estamos creyendo en nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de fe y una persona que no tiene fe? La persona que vive con fe puede volver a levantarse aún con una pequeña esperanza, una pequeña posibilidad. En cambio, la persona que no tiene fe puede rendirse aún con grandes posibilidades. Eso es la diferencia. La fe no elimina las dificultades, la fe no hace desaparecer automáticamente el sufrimiento que tenemos o heridas o cicatrices que están en nuestros corazones, pero sí cambia nuestra manera de enfrentarlos. Un hombre de fe puede caerse, pero al mismo tiempo puede volverse a levantar. Puede fracasar, pero puede volver a intentar. Y es porque sabe que la última palabra siempre la tiene nuestro Dios. El pasaje de hoy hemos leído pertenece a uno de los momentos más importantes del ministerio de Jesús, porque Él está justo antes de ser llevado hacia la cruz. Juan 15 forma parte del discurso del Señor que pronunció antes de morir en la cruz. Jesús sabía que muy pronto iba a ser arrestado y así sus discípulos estaban muy preocupados, estaban con miedo, estaban con tristeza. Por eso Dios le dejó una enseñanza muy importante diciendo, permanezcan en mí. No le dijo, sé más fuerte, sé más inteligente, más sabio, sino permanezcan en mí. Y para explicar su enseñanza utilizó la imagen de la vid y los pámpanos. El pámpano puede dar fruto solo si permanece en la vid. Separada de la vid, pierde vida y termina secándose. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros podemos pensar que podemos vivir sin Dios, sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, pero no es así.
Nuestra vida solo produce un verdadero fruto, y cuando digo un verdadero fruto, es el fruto reconocido por Dios, no por el hombre. Produce verdadero fruto cuando permanece unida a Jesucristo, porque Jesús es la fuente de vida. Porque en Jesús está la salvación, está la vida eterna. Por eso, hoy debemos examinarnos delante del Señor. ¿A qué estoy aferrado? ¿Estamos aferrados solamente a nuestras capacidades, nuestra experiencia, a nuestros recursos o a las personas? Hoy veremos 4 bendiciones que reciben aquellos que permanecen en Jesús. En primer lugar, es la bendición de que Cristo habita en nosotros. Jesús dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios puede darnos? Muchos responderían tener salud, tener los recursos, que mis hijos estén bien, que las cosas siempre salgan de acuerdo a nuestros proyectos. Pero existe una bendición mucho más grande, que Cristo viva en nosotros. Cuando creemos en Jesús, la relación que el pecado había roto con Dios se restaura. Ya no vivimos separados de Dios, nunca más estamos solos, porque Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo el ser humano sufre de verdad? ¿Será por falta de recursos? ¿O cuando tiene muchos problemas? ¿O cuando uno se siente solo? ¿O está solo? Ahora, quisiera hacer una pregunta. Cuando llegan las dificultades, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? ¿A quién buscan? ¿A un amigo? ¿A un Salvador? ¿Alguien que me ayude? ¿O a Jesús? Muchas veces buscamos la solución en lugar de Dios. Pero recuerden que Dios es mucho más grande que todos los problemas que podemos confrontarnos. Nuestra paz en el corazón no depende de que desaparezcan las dificultades, sino de la presencia de Jesús en nuestros corazones. Cuando Cristo habita en nosotros, podemos experimentar paz aún en medio de las tormentas. Cuando Cristo habita en nosotros, pasan 3 cosas. En primer lugar, el cielo, el reino de Dios está en nuestros corazones. Lo primero que cambia no son nuestras circunstancias, sino nuestro interior. Muchos creen que serán felices cuando cambie la situación, cuando mejoren las situaciones, pero la verdadera paz no depende del entorno. Por ejemplo, 2 personas pueden estar exactamente en el mismo entorno, pero una puede estar agradecida y la otra con quejas. Una puede conservar la esperanza y otro caer en la desesperación. Esto demuestra que la diferencia no está en el entorno, sino en el corazón. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestros corazones? Espero que sea el paraíso, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando Cristo habita en nosotros, nace un nuevo orden espiritual. Aprendemos a confiar en Dios y también recibimos valentía para enfrentar los desafíos. Y Dios nos concede sabiduría para distinguir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Dice que entre los psicólogos oran de esta forma. Dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar
y valor para cambiar aquello que sí puedo cambiar. Y también le pide sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Esto describe muy bien cómo tiene que ser la vida de un cristiano. El hombre de fe, un cristiano, no intenta resolver todo con sus propias fuerzas. Entrega a Dios aquellas cosas que no puede hacer y trabaja con responsabilidad, trabaja con diligencia y confianza en el Señor en aquello que sí puede hacer. Y cuando Cristo habita en nosotros, cambia nuestra manera de mirar las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene fe y una persona que no tiene fe? La diferencia está en dónde fija su mirada. Quien vive sin Cristo, o sea, aquella persona que no tiene fe, pone sus ojos en las circunstancias y también en las personas. Por eso cuando las cosas salen bien están contentos. Pero cuando las cosas salen mal, están totalmente decepcionados. Pierde paz y así se aleja más de Dios. En cambio, quien permanece en Cristo aprende a mirar solamente en Dios. Las personas cambian, pero Dios nunca cambia. Las circunstancias son inestables, pero Dios permanece fiel para siempre. Por eso, vivir mirando al Señor es la mayor seguridad que nosotros podemos tener en este mundo. Mis queridos hermanos en Cristo, ¿en qué están puestos hoy sus ojos? ¿Realmente están mirando al Señor? ¿O han permitido que las preocupaciones, las dificultades y las personas ocupen el lugar que tiene que ocupar nuestro Dios? Muchas veces perdemos paz, vivimos desanimados o nos llenamos de quejas, aún siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar al Señor y hemos comenzado a mirar las cosas de este mundo y a las personas. Recuerden que las personas son objetos para amar, no poner toda nuestra confianza en ellas. Solamente Dios es alguien confiable. Hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿qué es lo que realmente ocupa mi corazón? Muchas veces nos agotamos, estamos cansados y me pregunto, ¿por qué será? ¿Será porque queremos controlar todo? ¿Queremos resolver todo nosotros? ¿O queremos sostener todo con nuestras propias fuerzas? Pero Jesús nos dice, permanezcan en mí. Y es una bendición. Es una bendición de tener a alguien como Jesús, de poder confiar en Él y poder descargar todas nuestras cargas sobre sus pies. ¿Cuáles son hoy las cargas que tienen ustedes en la vida? No es fácil la vida, ¿no? No es fácil ser padres. Tampoco es fácil ser hijos. Muchos de ustedes están preocupados por su familia, por mantener su familia, por problemas económicos, tal vez por sus enfermedades de los padres o de los hijos. Tal vez estén preocupados por el futuro, tienen temor hacia el futuro. Y Jesús dice, permanezcan en mí. Uno puede decir, pero con eso se soluciona. Permanecer en Cristo no significa ser libre de problemas. Significa caminar con Cristo en medio de problemas. A veces podemos llorar, pero tomado de sus manos.
Y seguramente que Jesús llorará con nosotros. Es muy importante tener a alguien que entienda nuestro sentir. A veces podemos caer, pero volver a levantarnos con la ayuda de Jesús. Por eso debemos aferrarnos no a nuestras capacidades, no a las cosas que se ven en nuestros ojos, sino a Jesucristo. Recuerden que no solamente es la fuente de vida, sino la fuente de todas bendiciones. Y esas bendiciones sobrepasa todos los recursos materiales. Como dije, poder arrodillar frente a los pies de Jesús también es una bendición. Poder recurrir a Jesús, eso sí también es una bendición. La segunda bendición de permanecer en Cristo es una vida que da mucho fruto. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay una expresión que llama la atención. Jesús no dice solamente que daremos fruto, sino mucho fruto. Dios quiere que tengamos abundancia. Dios no quiere que llevemos una vida apenas suficiente. Él desea que nuestra vida produzca abundantes frutos para su gloria. Y esto es muy importante, para su gloria. Ahora, existen principios fundamentales que no debemos olvidar. El fruto no nace del esfuerzo de las ramas, sino de la unión con Cristo. ¿Qué debe hacer una rama, por ejemplo, para producir frutos? ¿Esforzarse más? ¿Intentar crecer por sí solo? La respuesta es no. Lo único que necesita es permanecer unido al tronco. Porque en el momento en que se separa del tronco, deja de recibir la savia que le da vida, y sin vida jamás podrá producir fruto. Lo mismo ocurre con nosotros. No alcanza con proponernos ser mejores cristianos. Podemos intentarlos, pero ¿podemos llegar hacia el nivel que quiere Dios? No basta con tener buenas intenciones, no es suficiente hacer más esfuerzos. Tenemos que hacer esfuerzos, pero no es suficiente, porque la verdadera transformación no nace de nuestra voluntad, tampoco de nuestros esfuerzos, sino del poder que el Señor derrama sobre quienes viven en comunión con Él. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué no cambio? ¿Por qué siempre sigo igual? ¿Por qué siempre estoy en el mismo nivel de fe? ¿Por qué mi fe no crece? ¿Y saben qué? Muchos de ustedes saben por qué mi fe no crece. ¿Por qué todo sigue igual? ¿Por qué yo no puedo tener una bendición de materiales como algunos? Quizá el problema no sea por la falta del esfuerzo. Tal vez el problema sea que nuestra comunión con Cristo se ha debilitado. Hay cristianos que viven apenas conectados con el Señor, apenas. ¿Y saben qué? Pero quieren mucho fruto. Y cuando no tiene, se pone mal. Una relación superficial difícilmente produzca frutos abundantes. Por eso necesitamos permanecer en Dios, en la palabra de Dios, obedecer su voluntad, buscar a Dios en oración, las 24 horas,
adorarlos con fidelidad, porque solamente cuando vivimos así, Dios comienza a obrar en nuestra vida y así el fruto aparece. Mis queridos hermanos en Cristo, una vida fructífera no es la que nosotros construimos con nuestras propias fuerzas, sino la que produce Cristo en nosotros. Por eso debemos depender completamente del Señor, pero depender de Dios no significa vivir con pasividad. Al contrario, quien realmente confía en Dios trabaja con mayor responsabilidad, con más esfuerzo, sirve con más entrega y hace todo con excelencia, sabiendo que el fruto proviene de nuestro Señor. Y el otro principio es cuando permanecemos en Cristo, damos fruto aún en medio de nuestras limitaciones. Hay personas que piensan, no tengo suficientes capacidades, no tengo talento, no tengo recursos, no estoy preparado como los otros. Por esa razón cree que Dios no lo va a usar. Pero cuando leemos la Biblia, descubrimos que Dios nunca utilizó personas perfectas, porque no hay personas perfectas. Todos los hombres y mujeres que Él llamó tenían debilidades, cometieron errores, tuvieron temores y también lucharon con sus propias limitaciones. Sin embargo, había algo que todos ellos tenían en común: permanecían unidos a Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Somos débiles de verdad, muy cambiantes, egoístas. Muchas veces tropezamos y fallamos y cometemos los mismos errores, pero tiene que haber un momento que tenemos que dejar de cometer los mismos errores de hace 10, 20 años. Pero lo más importante no es cuán perfectos somos, sino a quién estamos unidos. Dios no desperdicia nuestras debilidades o nuestras heridas, nuestros dolores, sino los usa como instrumento para producir fruto en nuestra vida. El otro principio es: separado de Cristo no podemos hacer nada. Jesús declaró con absoluta claridad: separado de mí nada pueden hacer. Así dijo Jesús. Ahora, esta palabra no significa que una persona sin Cristo sea incapaz de lograr cosas o alcanzar éxito en este mundo. Muchas personas que no conocen a Dios logran grandes cosas en esta vida, obtienen prestigio, acumulan riquezas, son admirados por la sociedad. Pero todo aquello que se construye sin Cristo tiene valores temporales. De esto tenemos que saber, valores temporales. En cambio, todo lo que nace de una vida unida al Señor permanece para siempre, o sea, que tiene valor eterno. Por eso, no vivamos únicamente para conseguir cosas de valores temporales, sino vivamos para producir frutos eternos, aquellos que permanecen delante de Dios para toda la eternidad. Y la vida cristiana se trata de esto. Ya somos todos salvos, pero tenemos que vivir para obtener frutos de valores eternos. El mundo nos dice constantemente: tenés que tener más, tenés que llegar más alto, tenés que ser más reconocido por la gente. Pero Jesús dice otra cosa: permanecen en mí. Porque solamente en Él nuestra vida adquiere un verdadero valor. Pensemos en una rama que acaba de desprenderse del tronco.
Al principio todo parece normal, ¿no? Parece estar viva, las hojas siguen verdes, exteriormente no parece haber cambiado nada, pero con el paso de los días comienza a secarse, porque dejó de recibir la vida que venía del tronco. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de congregarnos, cuando abandonamos la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, tal vez todo siga igual. Seguimos trabajando, seguimos con nuestras actividades, seguimos sonriendo, pero poco a poco nuestra alma se va secando. Y esto sí que es peligroso. Y así nuestra comunión con Dios se va debilitando, nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que examinarnos siempre delante de Dios. ¿Estoy realmente unido a Dios? ¿O estoy unido a las cosas de este mundo? ¿Cómo comienza mi vida? ¿Con preocupaciones, con las cosas de este mundo, con las noticias, con las voces de este mundo, con los chimentos? ¿O comienza escuchando la palabra de Dios? La rama que permanece unida al árbol sí o sí dará fruto. De la misma manera, quien permanece en Cristo también va a dar fruto. Es cuestión de tiempo. Lo importante no es cuán fuerte es uno, sino si está en Dios, si está con Dios, si permanece unido al Señor. La tercera bendición de permanecer en Cristo es una vida útil para el reino de Dios. Una vida útil. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. ¿Cuál es una de las mayores tragedias de una vida? No es solamente sufrir, tener problemas o fracasar, sino es vivir sin propósito. Levantarse a la mañana y no saber qué hacer. Dios no creó a ninguna persona para que su vida fuera inservible o inútil. Cada uno de nosotros nació con un propósito dentro del plan de Dios. Nadie está de más en este mundo. Nadie sobra en este mundo. Entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos descubrir ese propósito? Si permanecemos en Cristo, podemos descubrir nuestro verdadero valor. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Una rama por sí sola no parece tener mucho valor. Pero cuando permanece unida al árbol, produce frutos. Y precisamente ahí encuentra su razón del vivir. Nuestro valor no depende de las cosas que tenemos, no depende del reconocimiento de la gente, no depende del éxito profesional, no depende de nuestras apariencias, sino en nuestra unión con Jesucristo. El mundo mide el valor de la persona según sus estudios, su trabajo, dinero o posición social, pero Dios mira algo completamente diferente. Dios mira quiénes somos. ¿Quiénes somos? Quizá alguno piense: yo no soy nadie, yo no soy importante, no tengo nada especial que otros no tienen. También puede preguntar: ¿cómo podría Dios usarme? Pero esa no es la manera en que Dios piensa. Moisés decía que no sabía hablar. David era el menor de su familia, de sus hermanos. Ni siquiera el padre lo consideró.
como alguien especial. Pedro era impulsivo y cometía muchos errores. Sin embargo, cuando ellos permanecieron en Cristo, fueron usados por nuestro Dios. Lo decisivo no es nuestra capacidad, sino estar en manos correctas. Si estamos en manos de Jesús. Mis queridos hermanos en Cristo, quien permanece en Cristo descubre el verdadero valor que tiene delante de Dios. Y si todavía no han descubierto ese valor, es porque todavía necesitan profundizar su comunión con el Señor. Las bendiciones que Dios nos da no son solamente para nosotros, sino para los otros. La rama que permanece unida al tronco produce frutos. ¿Y para quién es ese fruto? De la misma manera, las bendiciones que Dios nos da no son solamente para que nosotros disfrutemos. Dios nos bendice para que seamos fuente de bendición. Eso es lo que dijo Dios cuando llamó a Abraham. Dijo, será bendición. En la Biblia antigua dice, serás la fuente de toda bendición. Dios nunca quiso que Abraham fuera simplemente un hombre bendito. Quiso que fuera un canal por el cual su bendición llegara hacia los otros. Y eso mismo espera de nosotros. El consuelo que Dios nos da debe servir para consolar a otros. El amor que hemos recibido de Dios debe convertirse en amor hacia los demás. Y la gracia que hemos experimentado debe ser compartida. Y las bendiciones materiales que Dios nos concede deben ser utilizadas para salvar las almas de los otros, para extender el reino de Dios y también llevar el evangelio hacia las personas que todavía no conocen a Jesús. Un verdadero cristiano no vive preguntándose cuánto recibí de Dios, qué es lo que recibí de Dios, sino cómo puedo compartir lo que Dios me dio. El mundo considera exitoso a la persona que acumula mucho, pero Dios llama exitoso al que deja una huella de amor, de fe, de esperanza en la vida de otros. Quisiera que cada uno reflexione delante del Señor. ¿Qué influencia estoy ejerciendo sobre quienes me rodean? Las personas que están cerca de mí se acercan más a Dios a causa de mi vida, a causa de mis acciones, o se alejan de Dios. ¿Mis palabras levantan a otros o destruyen? ¿Animan o lastiman? ¿Llevan esperanza o desánimos? Quien está en Cristo se convierte en una persona que da vida a otros, porque el amor de Cristo que habita en nuestros corazones comienza a fluir naturalmente hacia quienes nos rodean. La última bendición es que Dios responde a nuestras oraciones. Eso es lo que dice en versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué promesa, ¿no? Jesús dice, pidan lo que quieran y les seré dado, hecho. Sin embargo, estas palabras no significan que Dios cumplirá automáticamente cualquier deseo que nosotros tengamos. Jesús está hablando de una oración nacida de una relación íntima con Él. Y ustedes saben, teniendo una relación profunda, no podemos pedir cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Cuando permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nuestro corazón, nuestros deseos comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Y esto es lo que quiere Dios. La verdadera fuerza de la oración nace de una relación correcta, de una relación viva con Cristo.
Muchas personas solamente buscan a Dios cuando aparece un problema. Hay otros que ni siquiera lo buscan, aún teniendo problemas. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan soluciones en el mundo. Otros oran únicamente cuando necesitan una solución. Cuando las cosas están bien, se olvidan de Dios. Pero la oración no fue dada solamente para resolver dificultades, sino para tener una comunión con nuestro Dios. La verdadera fe no utiliza a Dios para conseguir cosas, sino para amar a nuestro Dios. Conclusión: una rama no puede vivir separada de la vid. De la misma manera, nosotros no podemos experimentar una verdadera vida apartados de Jesucristo. Por eso, el Señor nos invita cada día a permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en la oración, permanecer en los cultos, en la adoración. Cuando vivimos así, Dios sostiene nuestra vida. Produce fruto abundante, nos convierte en instrumento para bendecir a otros y hace que nuestra existencia tenga un propósito eterno. Por eso hoy el Señor vuelve a decir: permanezcan en mí y yo lo haré en ustedes. Una persona puede tener todo, pero si vive lejos de Cristo, tarde o temprano su alma terminará vacía. En cambio, una persona débil, limitada e incluso quebrantada, si permanece unida al Señor, verá cómo Dios transforma su vida. Quizá algunos de ustedes estén cansados de trabajar, cansados de la vida y también cansados de hacer la vida cristiana. Tal vez sienta que perdió el rumbo de la vida. ¿Y qué hacer de la vida? Quizá ha trabajado mucho, pero que todavía no consiguieron el fruto esperado. Y hoy, Señor, vuelve a hablar a su corazón. Dios, el Señor no te dice: sé más fuerte, haz más esfuerzo, sé más perfecto, sino simplemente permanece en mí. Espero que todos nosotros estemos con nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra que hoy ha hablado a nuestros corazones. Gracias porque una vez más nos recordaste que la verdadera vida no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en permanecer unido a tu Hijo Jesucristo. Perdónanos porque muchas veces hemos puesto nuestra confianza en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en las personas o en las circunstancias, en lugar de depender completamente de ti. Señor, queremos responder hoy a tu llamado. Ayúdanos a permanecer cada día en ti. Que nuestra comunión contigo no sea superficial ni ocasional, sino profunda, constante y verdadera. Danos un corazón que busque tu presencia antes que cualquier otra cosa, que ame tu palabra, que disfrute de la oración y que encuentre gozo en obedecer tu voluntad. Te pedimos que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto que solo tú puedes dar. Un carácter semejante al de Cristo, un amor sincero por los demás, una fe firme en medio de las dificultades, una esperanza que no se apague y una vida que glorifique tu santo nombre. También oramos por aquellos que hoy están cansados, preocupados o atravesando por momentos difíciles. Recuérdales que no están solos. Sostén su vida con tus manos poderosas, que puedan experimentar tu paz aún en medio de las tormentas y descubrir que tu gracia es suficiente para cada necesidad. Haz de nuestra iglesia una comunidad que permanezca en Cristo, una iglesia que dé mucho fruto, que sea instrumento de bendición para muchas personas y que anuncie el Evangelio con fidelidad hasta que el Señor Jesucristo regrese. Ahora, al terminar este culto, no permita que olvidemos
lo que hemos escuchado. Que esta semana caminemos tomados de tu mano, buscándote cada mañana y permaneciendo unidos a ti en todo momento. Porque sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer, pero unidos a Él, nuestra vida tiene propósito, esperanza y fruto eterno. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor infinito de Dios Padre y que la comunión, el consuelo y el poder del Espíritu Santo estén en todos los presentes, ahora, para siempre. Amén.